Sí, Ok. doctor. Ok. Están viendo entonces lo de diarrea persistente, ¿cierto? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. ¿Me ven a mí? Sí, doctor. Ok. ¿Y me escuchan bien? Sí, doctor. También. Listo. Sí, Son las 3:14. Se supone que debemos comenzar a las 3:15, ¿cierto? ¿O podemos comenzar ahorita? Puedo comenzar ahora si desea, doctor. Ok. Buenas tardes, chicos. Yo soy José de los Ríos. Muchos no me conocen. Ya nos conoceremos más adelante, estoy seguro. Dentro de toda esta pandemia que está trastocando todo lo que es docencia, vamos a hacer hoy día una reunión sobre diarrea persistente. Es la primera de las reuniones que tengo con ustedes en este ciclo. El tema es, lo van a ver ustedes en sus serums, sí. Lo que más van a ver ustedes en sus serums van a ser cuadros de respiratorios y diarreicos. El 70% de la consulta ambulatoria en general, en un consultorio pediátrico, en medicina general no va a ser diferente, son consultas de ese tipo. ¿La diarrea persistente es frecuente? No. Probablemente constituya menos del 5% de los cuadros diarreicos que ustedes van a ver en su consulta. La gran mayoría van a ser diarreas agudas, que tienen que conocer muy bien en su manejo. El problema con la diarrea persistente es que a pesar de ser las que menos se presentan, son las que más morbo y mortalidad ocasionan. Ahora eso tal vez no se note tanto. Antes, hace 25 o 30 años, cuando la tasa de vacunaciones era menor del 50%, llegaba a 50-55%, y las enfermedades infecciosas eran las que cambiaban por su presencia, por su frecuencia, sí se juntaban con problemas de desnutrición, un montón de infecciosas, y al final tenían niños muy comprometidos que sí se morían por estos problemas. De todas maneras sigue siendo importante. Ustedes van a tener que aprender a diagnosticar y diferenciarla en sus diferentes formas, elaborar el plan de trabajo en la medida que puedan realizarlo en el lugar donde estén trabajando y tomar las medidas terapéuticas más importantes. Recuerden ustedes que en el Perú a veces el diagnóstico o llegar a un diagnóstico no es lo más importante, sino tomar la conducta más adecuada es lo más importante, por la falta de factores que permitan hacer un diagnóstico. Y la idea es que ustedes comprendan los diversos tipos de diarrea de tal forma que puedan manejarlas fisiopatológicamente, ¿no? El término de diarrea persistente fue acuñado por la OMS en 1986. En esas décadas, como les decía, era una patología súper frecuente y tenía una mortalidad súper alta, para designar a la diarrea con una duración de más de 14 días, para diferenciarla de la aguda, que era 13 días o menos. Más reciente ha sido la creación del término de diarrea prolongada, que es de 7 a 13 días. Entonces ahora tenemos diarrea aguda, menos de 7, prolongada, de 7 a 13, persistente, de 14 para hasta 4 semanas, y la crónica, que antes ustedes la pueden encontrar en bibliografía antigua, la ponían como similar o semejante, sinónimo de diarrea persistente, y que ahora se define como diarrea mayor de 4 semanas. Ahora vamos a básicamente dedicarnos a ver lo que es diarrea persistente. En los 80s, en los 90s, en la época en la que yo hacía mis estudios, en que estaba con ustedes, el 36 al 54% de los muertes relacionados con enfermedades diarreicas se asociaban con diarreas persistentes. La India, la zona del Asia, pero sobre todo la India, era el lugar donde más se hacían estudios relacionados con problemas infecciosos. No es casual que el descubrimiento de la eficacia de la solución de rehidratación oral y de la solución polielectroendovenosa se hiciera en la India, con grupos de estudio de la India, y en donde se vio pues su utilidad, ¿no? Por eso es que se usaban soluciones que tenían 90 equivalentes de sodio. Sigue siendo la India un lugar donde todavía pueden ver
enfermedades que en otros lugares no se encuentran, ¿no? En la India, Bangladesh, Afganistán, Etiopía, son países en los cuales en ciertas circunscripciones territoriales de esos países parece que el tiempo no hubiera avanzado. Tienen todavía todo tipo de enfermedades infecciosas y, por supuesto, las combinaciones de ellas, que son lo peor que puede haber, ¿no? Ahí fue en la India donde también se demostró la utilidad de la vitamina A para disminuir las complicaciones del sarampión y la utilidad del zinc en niños desnutridos, donde se encontró que la diarrea persistente se producía en el 5% de casos de enfermedad diarreica, pero ocasionaba el 35% de muertes, a diferencia de la aguda que tenía una mortalidad de 0.7%. O sea, había una diferencia enorme entre lo que ocasionaba el ser portador de una diarrea persistente en relación o en la diferencia de lo que sucedía con un niño con una diarrea aguda. En general, en países en desarrollo, el 50% de las muertes por diarreas se asocian a la perpetuación de la diarrea aguda. En la década del 80, la mortalidad mundial era de 4 millones de niños por año por enfermedades diarreicas. Actualmente ha bajado a 500.000 niños por año, sigue siendo enorme. Para que ustedes se den cuenta de la proporción, la mortalidad por COVID a abril de 2021 ha sido de 3.100.000 personas. O sea, en el año 80, en la década del 80, se morían más niños a nivel mundial por diarrea que de lo que se mueren ahora por COVID. Sin embargo, no se hacía lo que ahora se hace por el COVID, ¿no? Actualmente la diarrea persistente es responsable del 3 al 20% de todos los episodios diarreicos en menores de 5 años, dependiendo del país en el cual lo estudie. Las diferencias en la mortalidad entre diferentes regiones se pueden atribuir a características ambientales, diferencias en el sistema de salud, uso de solución de realización oral y estrategia de soporte nutricional. Una de las cosas más importantes que se tienen que ver en esto de características ambientales, en general, tiene que ver con la disponibilidad de agua. En Brasil hubo en los 80 dos intervenciones sanitarias, una cuestión de disposición discretas y todo eso, y el aprovisionamiento y calidad de agua. Con tan solo intervenir en esos dos factores, disminuyeron el 90% de la mortalidad por diarrea. En el Perú, el 70% de población tiene agua, no necesariamente de calidad, y el 30% no cuenta con agua corriente, por lo que uno de los principales factores que tiene que ver con la limpieza, no solo de las manos, sino también de todos los materiales que se manejan, alimentarios, no están a disposición de todo el mundo. En la mayoría de casos de diarrea persistente en países de bajos y medianos recursos, entre los cuales estamos nosotros, antes representaban diarreas postinfecciosas. La causa más frecuente de diarrea persistente dentro de las postinfecciosas antes era la diarrea por rotavirus, en la cual ustedes saben que se produce malabsorción de lactosa cuando el cuadro es importante. Eso generaba diarreas osmóticas y también el daño que se producía en la mucosa podía generar que después del tiempo en el cual se esperaba que el rotavirus estuviera en el intestino ocasionando daño, persistiera el cuadro diarreico relacionado con una mala absorción de lactosa. Aunque cuando comenzó a estudiarse con PCR la presencia de rotavirus en este, se llegó a demostrar también que en el 20% de casos de diarrea por rotavirus se seguía excretando rotavirus hasta por 4 semanas, a veces más. Eso era algo que no se sabía hasta que se comenzó a estudiar las diarreas por rotavirus con PCR. El hecho es que eso era lo que más se veía dentro de las causas de diarrea persistente. La epidemiología y la etiología va a diferir según el desarrollo del país. La influencia de las vacunaciones no se puede menoscabar. Antes, el patógeno principal asociado con diarreas acuosas era el rotavirus. Actualmente, quien está desplazando el rotavirus como factor etiológico principal en lo que es diarrea aguda es el norovirus. De hecho, hay reportes de norovirus en Lima, ustedes pueden encontrarlos en la red.
pero no tiene la misma implicancia en cuanto al factor postinfeccioso que el rotavirus. De hecho, las hospitalizaciones por rotavirus, el daño por rotavirus ha disminuido enormemente con la vacunación contra este germen. De hecho, en el hospital ya casi no hospitalizamos pacientes como antes por rotavirus. Antes había salas llenas de pacientes con este problema, ahora ya no. Es más frecuente y más grave en menores de 3 años, la diarrea persistente. Los agentes más asociados, si ustedes revisan toda la bibliografía relacionada con diarrea persistente en general, en donde han podido hacer estudios etiológicos, lo que más han encontrado es que los agentes más frecuentemente asociados son el rotavirus, el astrovirus, la Shigella, el Campylobacter, la Escherichia coli enteropatógena, la Escherichia coli enterogregativa y la Yardia. Dentro de las causas no infecciosas, la intolerancia a la lactosa sigue siendo un problema, porque el hecho de que tengamos vacuna contra el rotavirus no hace que el rotavirus desaparezca, simplemente hace lo mismo que la vacuna de Sinopharm, que las formas graves no se produzcan, que disminuya el número de hospitalizaciones. Igual es con rotavirus, igual se puede seguir infectando, pero con formas más leves. Otra cosa que se ha visto es que hay coinfección con 1, 2 o 3 patógenos, lo que ha sido reportado en diarrea persistente en países en desarrollo en 14-54% de pacientes. Esto también tiene algunas atingencias, y es el hecho de que conforme se van utilizando métodos moleculares que son más sensibles y más específicos, se ha visto pues que hay inclusive portadores sanos, sobre todo en países como el nuestro, en donde las condiciones higiénico-ambientales no son muy buenas. Entonces ustedes pueden encontrar que los que son patógenos en otros países pueden encontrarse como siendo portados por pacientes asintomáticos o como por pacientes sintomáticos, en los cuales no se puede establecer, cuando encuentras 2 o 3 patógenos, cuál es el responsable del problema. Se está tratando de hacer tanto en problemas respiratorios como digestivos, cuantificaciones, poner rangos, para tratar de ver qué tan importante es como agente real y causante del problema lo que se encuentra con estos métodos moleculares, ¿no? Es interesante que un brasilero, Fagundes Neto, en Brasil en 2013, realizó un estudio sobre etiología en 200 niños, en los cuales, cuando encontraba Escherichia coli enteropatógena, la evolución a diarrea persistente era de 28.4%, mientras que en niños en los cuales no se encontraba Escherichia coli enteropatógeno, la evolución a persistente era 6.9%. Dentro de lo poco que nosotros estudiamos acá en Arequipa, uno de los agentes, tal vez el más frecuente, esto es anecdótico porque no está respaldado por estudios, pero en lo que es consulta privada en general, cuando uno busca agentes de diarrea persistente, el que más se encuentra es Escherichia coli enteropatógena. Pero eso no tiene significancia estadística, no lo hemos puesto en papel, así que tiene solamente importancia anecdótica, pero faltaría estudiarlo, aunque es lo que más se encuentra. En México, Gutiérrez y colaboradores, sobre 4.465 episodios de diarrea aguda en población rural, 4.4% evolucionaron a la diarrea persistente. En el Perú, la Nata y colaboradores, estamos hablando esto de este es el año 2003, 5.032 episodios de diarrea aguda y 3.2% cursaron hacia la persistencia. En Guatemala, 11%. Lo que más se observa en la literatura mundial es en general de 3 a 5% de los niños que comienzan con una diarrea aguda y terminan con una diarrea persistente. ¿Cuál es la etiología de la diarrea prolongada en general? Dentro de los virus, el rotavirus por el efecto postinfeccioso, el astrovirus también, ese en general no lo detectamos. Dentro de las bacterias, la Shigella. También hay datos sobre diarrea persistente por Shigella. Hay un trabajo en el Pediatric Infection Disease Journal del año 2003 sobre diarrea persistente post-disentería shigellósica.
y ahí encontraban que se asociaba hasta en un 20% con diarrea persistente cuando se seguía encontrando la disentería después de los 14 días. Y nosotros lo que más tenemos como causa de disentería, los agentes más frecuentes son Shigella y Campylobacter. Shigella flexneri en el Hospital Honorio Delgado, disentería en general es menor del 5%. La disentería es la que más se asocia con problemas de todo tipo. Pero parece, en otros lugares se reporta la Sonnei y la Boidi, aunque la más frecuente es la flexneri, que es la que nosotros tenemos, al menos lo que más hallamos en el Honorio Delgado. En Lima, todos los años, Cryptosporidium junto con Campylobacter, con Shigella, son los dos responsables de diarrea disentérica aguda. Pero se puede inferir, de hecho, la Shigella sí es parte de los agentes que pueden ocasionar diarrea persistente. Dentro de las Escherichia coli, los que figuran acá, la enteroagregativa y la enteropatogénica. La enteroagregativa no tenemos cómo encontrarla, salvo que los métodos moleculares, vamos a hablar de eso después. La toxina de Clostridium difficile tampoco tenemos cómo ubicarla todavía, aunque hay ensayos que se puede hacer eso en laboratorios particulares, costaba 600 soles el estudio. El Campylobacter también. En parásitos, el Cryptosporidium, antes se asumía que era solo un parásito de inmunodeprimidos, cada vez se le da más importancia a inmunocompetentes, hay que buscarlo en diarrea persistente. Tal vez dentro de los parásitos el que más problemas pueda causar sea la Yardia lamblia, que sí puede asociarse también con diarrea persistente. Lo que pasa es que la preinfección por Yardia lamblia se adquiere en el Perú muy temprano, antes de los 2 años, ¿no? Que es también el periodo en el cual se produce con más frecuencia y es más importante la diarrea persistente. Pero la Yardia en primoinfección da en general problemas agudos, pero hay que descartarla en problemas persistentes. La ciclospora en no deprimido, por ejemplo, paciente con VIH. La entemoides histolítica fue importante hasta hace unas décadas, en Arequipa era muy frecuente, ahora en general ya no. El sobrecrecimiento bacteriano es algo que se puede producir en 50-60% de los niños con diarrea persistente. No se sabe hasta qué punto exactamente contribuye a la patogenia de la diarrea persistente. La malnutrición definitivamente sí tiene mucho que ver, porque se alteran en los mismos nutridos, sobre todo los severos, todo lo que es la digestión de los diferentes, de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, y eso también contribuye a que la diarrea persistente se produzca y se perpetúe. Los déficits de vitaminas y micronutrientes, básicamente el zinc, aunque esto solamente ha demostrado su utilidad en niños malnutridos, no en niños normonutridos. Y la vitamina A, que se ha visto su importancia porque tiene que ver con el desarrollo de los epitelios. De hecho, en malnutridos, una de las cosas que se producen en epitelio respiratorio y en epitelio digestivo es metaplasia intestinal y metaplasia respiratoria por la falta de vitamina A. Pero también su efecto se ve básicamente en malnutridos. Si ustedes no esperen que por dar vitamina A o zinc en niños nutridos, bien nutridos eutróficos, vayan a tener algún efecto en general sobre lo que es diarrea persistente. Dentro de las inducidas o relacionadas con alimentos, la intolerancia a la lactosa básicamente, ¿no? Y la diarrea asociada con antibióticos, que la mayor parte de veces desaparece cuando el antibiótico es descontinuado. Factores de riesgo, lo relacionado con la higiene, indudablemente, y el abastecimiento de agua. Estos dos factores son importantísimos. El estatus social, las prácticas defecatorias, el nivel educacional, el almacenamiento y la preparación de alimentos, ¿no? La higiene, el abastecimiento de agua y el nivel educacional tienen muchísimo que ver. En el Perú, básicamente, esto se podría traducir en lo que es el susto. En la década del 90, el 92, cuando llegó el cólera, la fiebre tifoidea, por ejemplo, en el Perú era una patología súper frecuente. Se tenía que sospechar en cualquier niño que tuviera más de 3 días de fiebre, aunque solo tuviera fiebre, teníamos que sospechar fiebre tifoidea. Y eso se asociaba con lo que era deposición de excretas, el uso del agua, la falta de ella, medidas básicamente de higiene, en muchos casos por la transmisión de la fecal oral. Llegó el cólera y con el susto del cólera la gente mejoró en gran medida sus costumbres higiénicas y la fiebre tifoidea desapareció del mapa. De hecho, ahora es una rareza como fiebre tifoidea, ¿no? Así que eso tiene muchísimo que ver,
los factores higiénicos de los más simples. Factores propios del huésped, la edad, esto va a ser menor, va a ser peor en niños menores de 3 años, sobre todo en lactantes menores, sobre todo en menores de 6 meses. Un niño menor de 6 meses con diarrea persistente es un niño que tiene un altísimo riesgo de terminar muy mal. El estado vacunal en otros lugares, no solo por la vacuna de rotavirus, sino también por la vacuna de sarampión, que ahora felizmente casi no tenemos, ¿no? La desnutrición, ni hablar, sobre todo en sus formas más severas, las inmunodeficiencias, dentro de las que nosotros veríamos acá, la del VIH, aunque cada vez vemos menos. Los últimos años prácticamente no hemos tenido transmisión vertical, al menos en lo que es el Hospital Honorio Delgado. Hemos tenido un niño nada más en los últimos 2 años con VIH de transmisión vertical. La ausencia y lactancia materna tiene muchísimo que ver, definitivamente es un factor protector contra diarreas agudas y también persistentes. Las infecciones previas, cuanto más diarreas se tenga, más chances se tiene de volver a presentarlas. El promedio de diarreas en países en desarrollo es de 3 a 12 por año, ¿no? Con duraciones que pueden tener pues entre 3 y 14 días, ¿no? Así que el número de días con diarreas por año en niños en general en países en desarrollo, y ahí estamos nosotros, a veces puede ser muy alto. Eso influye tanto como para que condicione más infecciones, así como para el factor nutricional. La etiología tiene que ver indudablemente, no es igual que a uno le dé un Escherichia coli enteropatógeno o una enterogregativa que le dé un norovirus, por decirles, ¿no? Y el inóculo, la cantidad de gérmenes que uno ingiere tiene relación directa también con el daño que causa, ¿no? A más bacterias en general, mayor daño. Y ahí se establece el círculo vicioso de diarrea que puede dar a la desnutrición, lo cual predispone a las infecciones y eso predispone además a más diarreas y se hace un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. En niños malnutridos con diarrea aguda, el 20% de niños con diarrea aguda malnutridos van a terminar haciendo diarrea persistente. O sea, no es igual tener una diarrea aguda en un niño eutrófico que en un niño desnutrido severo. En cuanto a la epidemiología de diarrea persistente por shigellosis en preescolares, hay un trabajo en Bangladesh en menores de 5 años, en los cuales ahí se veía que la disentería provocaba 20% de las muertes por diarreas en países en desarrollo, siendo el riesgo mayor, 10 veces mayor con diarrea persistente que con diarrea aguda. Y entre el 20 y el 23% de niños con shigellosis evolucionaron a diarrea persistente, con un 80% con especies diferentes a Shigella dysenteriae, Boydii, Sonnei y Flexneri, la mayoría con Flexneri, que es la que nosotros tenemos. Así que la Shigella, que es en general en el Perú, junto con Campylobacter, la causa más frecuente de diarrea aguda, es un agente que ustedes tienen que tener en cuenta siempre como una de las causas eventuales de diarrea persistente. En cuanto a la fisiopatología, hay teorías diversas. Se supone que los factores infecciosos y nutricionales son importantes, pero se acepta que el problema es multifactorial. Lo que sí también se acepta es que el evento central es el daño a la mucosa del intestino delgado. No a la del intestino grueso ni al estómago, a la mucosa del intestino delgado. En países en desarrollo, muy tempranamente los niños adquieren carga de enteropatógenos alta y múltiple y van a tener una incidencia más elevada de diarreas agudas. Como les decía, el promedio de diarreas en países en desarrollo es de 3 a 12 por año. La lesión intestinal se puede producir diferentes efectos, ¿no? Puede producir alteraciones en el borde insectivo de los enterocitos, eso va a disminuir la absorción, disminución en el transporte activo de los nutrientes. Si es que no se absorbe la lactosa, pues el niño es alimentado básicamente con leche, los primeros 6 meses lo ideal es pura lactancia materna. Y si la lactosa no se digiere, va a propiciar diarreas osmóticas. También puede ser una diarrea secretora, por toxinas en general, por gérmenes como la Escherichia coli enterotoxigénica o como el vibrio cólera. Pueden también producir citotoxinas, como varias variedades de Escherichia coli, diarreogénica, dentro de las cuales está, por ejemplo, el enteropatógeno. Puede haber sobrecrecimiento bacteriano. Todo eso, en general, va a contribuir en diferentes medidas a que se produzca
la diarrea persistente. ¿Cómo se presenta? ¿Qué les va a llegar a ustedes? La mayoría de las veces probablemente les van a llegar niños menores de 1 año o menores de 2 años con historia de vacunas completas que no van a estar necesariamente deshidratados. La historia va a ser de una diarrea que simple y llanamente está durando más de 2 semanas. Es poco frecuente que lleguen deshidratados. Puede ser una diarrea disentérica, la mayoría de veces va a ser diarrea acuosa, lo cual no quiere decir que no sea por un germen invasivo. Hay un buen porcentaje de enfermedades diarreicas ocasionadas por gérmenes invasivos, específicamente por Shigella, que van a tener una forma de presentación acuosa. Por Campylobacter también. Puede haber pérdida o estancamiento ponderal. Esto es lo que generalmente junto con la hiporexia va a alarmar a los padres. Muchos padres asumen que tener diarrea es hasta cierto punto normal. Entonces, cuando recién comienzan a ver que el niño no come o que no comienzan a sentir, la mamá sobre todo dice que está bajando de peso, entonces recién se aparece en el consultorio. A veces llegan porque tienen un eritema del pañal, producto del hecho de estar con diarrea pues un montón de tiempo, ¿no? Eso termina ocasionándoles una dermatitis del pañal de diferentes grados de severidad. Y en el peor de los casos puede terminar con algún grado de desnutrición, que si ya existía puede agravarse, ¿no? Ustedes tienen que ver la epidemiología. Al lugar donde ustedes vayan, independientemente de dónde sea, lo que tienen que ver es cuál es la patología que van a ver más frecuentemente y cuáles son los agentes que van a ocasionarla. Y si son gérmenes bacterianos, cuáles son sus patrones de resistencia. Eso es lo menos que ustedes deberían conocer en el lugar a donde van. Lo ideal sería que también tuvieran conocimiento de cuáles son los gérmenes más frecuentes. Nosotros, por ejemplo, deberíamos tener conocimiento de cuáles son los gérmenes más frecuentes causantes de diarrea persistente en Arequipa. La historia clínica orienta a todo eso. El examen físico también, buscando signos de deshidratación, de desnutrición, dermatitis del pañal, coinfecciones, comorbilidades, todo aquello que empeore el asunto y que pueda eventualmente nutricionalmente, sobre todo, afectar al niño. En los exámenes que se piden, en general, lo ideal sería que ustedes pudieran pedir un hemograma, una hemoglobina que les va a decir básicamente qué tanto está repercutiendo la diarrea persistente en el estado del niño. Leucocitos en heces con todas las atingencias en contra que tiene. Ustedes saben que es un examen poco sensible, poco específico, que en general se asocia con patología cuando tienen más de 100 leucocitos en heces. En otros países, tener más de 5 leucocitos en heces ya es igual a disentería. En Estados Unidos, ustedes van y encuentran más de 5 leucocitos en heces, es una disentería. Acá en el Perú, más de 20, y más específico, más de 50, y mucho más específico, más de 100. ¿Puede haber una diarrea persistente con leucocitos en heces? Sí, por supuesto. Y posiblemente tengan que pensar en ese caso más en un germen invasivo, aunque las deposiciones sean acuosas. El parasitológico, esperando buscar básicamente Giardia lamblia, si pueden buscarlo de tipo Picroporide también. La ameba, si la encuentran, tienen que asegurarse que sea entamueba histolítica, no la entamueba dispar, la entamueba enana, que se confunde, morfológicamente es igual, necesitan una persona que sepa reconocerlo, o que encuentre amebas con eritrocitos fagocitados. Las muestras de heces tienen que ser siempre procesadas rápido, no más de 30 minutos en el mejor de los casos. El pH en heces, que no debería ser menor de 5 para no pensar en deposiciones muy ácidas que junto con las sustancias reductoras van a hablar de mala absorción de lactosa. En lugares donde se puede realizar el test de hidrógeno expirado, que también les va a hablar de mala absorción de lactosa en general, los electrolitos en heces, donde se pudieran hacer, en realidad casi nunca lo hacemos, que permite poder diferenciar la diarrea secretora de la diarrea osmótica, viendo los valores que se tiene para el anion gap en heces, ¿no? Normalmente los electrolitos en heces, el sodio, ustedes deberían encontrar los 6 a 10 equivalentes por litro, el potasio 16 a 21. En una diarrea por Escherichia coli enterotoxigénica van a encontrar entre 25 y 35, en una diarrea por rotavirus entre 30 y 40. En una diarrea por cólera pueden encontrar más de 90 por litro equivalentes de sodio. Y haciendo un cálculo con una fórmula que ustedes pueden encontrar en Wikipedia, si lo desean, es 290 menos 2 por la suma del sodio más el potasio, entonces eso les va a permitir sacar el anion gap. Y ese anion gap, si es que es menor de 50, se va a asumir que el problema es secretor, porque hay tal cantidad de electrolitos en heces que se acerca a la osmolaridad de heces, que es de 290.
ustedes pueden asumir que el asunto es secretor, ¿no? Mientras que si el Lanion Gap es normal, es menor de 50 es secretora, mayor de 100 es osmótica, y entre 50 y 100 debería ser el Lanion Gap normal. Eso les puede permitir diferenciar una diarrea secretoria de una diarrea osmótica. También les puede permitir diferenciarlo eso, el hecho de que le den leche sin lactosa, porque si le dan leche sin lactosa y la diarrea cesa, probablemente habría que pensar que es una diarrea o era una diarrea osmótica. El coprocultivo en un buen lugar, con una buena muestra bien procesada en sus momentos, y que les va a permitir, habitualmente solamente busca en coprocultivo acá Salmonella, Shigella, Escherichia coli, enteropatógena, son los únicos que buscan. Salmonella, Shigella y Escherichia coli, en algunos lugares, porque Campylobacter en general no lo buscan, no es un... Pero bueno, algunos laboratorios sí les pueden informar sobre el coprocultivo de Campylobacter. Así que si van a mandar una muestra, que sea uno de los mejores laboratorios en el que debe haber un par que sí procesan todos esos gérmenes. El examen completo de orina siempre es importante, y en casos pues que ya lleguen al hospital, que son ya muy, muy severos, se puede recurrir hasta a biopsias de mucosa intestinal. Siempre hay que pensar en cuestiones difíciles. Probablemente no sea muy importante en el Perú. En el Perú no encuentro. Yo el único trabajo que conozco fue uno hecho por Gotuso hace como 20 años, publicado en la revista de Microbiología Española, sobre adultos, con 100 adultos a los cuales se les había dado ampicilina y buscó colitis pseudomembranosa, no encontró un solo caso. No tengo conocimiento sobre trabajos hechos en pediatría sobre colitis pseudomembranosa. Y tal vez lo más importante, lo último, lo más útil en otros lugares, el uso de reacción en cadena polimerasa, que por ejemplo con el sistema Luminex Corp detecta 14 bacterias, virus y parásitos, el BioFire Diagnostic que detecta 22. Aquí se puede encontrar en general lo que están buscando. El problema es que esto aquí cuesta 2.300 soles. Hay gente que lo puede pagar, pero la gran mayoría no. Y uno de los problemas es que la tasa de contaminación en países de desarrollo hace que puedan crecer gérmenes que no son necesariamente los responsables del problema. ¿Cómo van a manejar ustedes una diarrea persistente? Si no es severa la diarrea persistente, el tratamiento ambulatorio en la casa. Hidratarlo, tratar de evitar la desnutrición, una dieta variada, que tenga 100 calorías kilo día, se puede aumentar hasta 150, en general la comida de la casa. Antibióticos y antiparasitarios. Si van a usarlos, una recomendación sería usar acitromicina con nitazoxanida. En general, para gérmenes productores de disentería, la acitromicina sirve básicamente para Shigella, porque para Campylobacter solamente tiene efecto las 48 primeras horas, así que en una diarrea persistente va a ser difícil que encuentren ustedes Campylobacter vivo. No se conoce muy bien en realidad su importancia como causante de diarrea persistente. Y la nitazoxanida, que es un antiparasitario de amplio espectro en general. No dar medicación antimotilidad tipo loperamida, retirar la lactosa. En niños que ya están con un problema muy serio, se puede usar fórmulas altamente hidrolizadas o en base a aminoácidos, en casos seleccionados, porque son productos que son caros. Un tarro de estos productos les cuesta 80 soles. Pero son hechos como para niños que no absorben, que tienen mucho problema de absorción. Son fórmulas muy útiles, son muy feas, son muy caras, pero funcionan muy bien desde el punto de vista nutricional. La alimentación más frecuente, que hacerle ofertas al bebé a cada rato, mínimo 5 veces al día, teniendo en cuenta que para alimentar a un bebé, si ustedes nunca lo han hecho, deberían experimentarlo. Es una experiencia muy interesante, sobre todo para los hombres que van a saber lo que es alimentar a un bebé, porque la mayoría no sabe. Es un trabajo muy exigente. No hay nada más exigente ni más difícil que criar un niño. Así que cualquier papá que haya conocido lo que es el trabajo de una mamá, solo ellos podrán entender el asunto. Yo diría que es más difícil que cualquier otro trabajo, incluyendo el trabajo médico con guardias. Cuando uno cría niños, se preocupa de ellos las 24 horas como si fuera mamá, si es papá, el descanso es en las guardias, porque el verdadero trabajo está en la casa. Así que experimentenlo, van a aprender mucho sobre eso. En cuanto a vitaminas y minerales, lo que en general se da es zinc y vitamina A.
Lo ideal sería también dar ácido fólico, el cobre en algunos casos, pero va a tener importancia sobre todo en niños malnutridos. Y el fomento de la lactancia materna, que siempre es importante. ¿Cuál es el pronóstico? En inmunocompetentes, buen pronóstico. En los que tienen, pero ya es un poquito más problemático, es difícil hacer ahí previsiones, es en pacientes que tengan inmunodeficiencias, desnutridos severos, que van a tener en general una posibilidad más grande de ir mal, ¿no? Avances en relación con la etiología de la diarrea infecciosa con estudios con PCR, lo que se pudo encontrar, el estudio GEMS, un estudio en África y en Asia con diarrea moderada severa. Esta es diarrea aguda, pero para que les dé simplemente una idea de cuáles son los agentes que se encontraban en otros lugares como causantes de diarrea aguda que va a preludiar a la persistente, rotavirus, Cryptosporidium, Escherichia coli enterotoxigénica, Shigella. Si agregamos el enteropatógeno, podríamos reducir la carga de pacientes, no solo de pacientes con diarrea aguda infecciosa, sino también la carga de pacientes con diarrea persistente. La capacidad de los métodos moleculares para detectar, como en un estudio en Guinea-Bissau, por ejemplo, estudiando específicamente parásitos, con métodos convencionales 15% parásitos, con PCR multiplex 62%. Hay una diferencia enorme realmente. El problema es el costo. ¿Cuáles son las conclusiones en relación con diarrea persistente? Está muy implicada en el desarrollo de malnutrición, deficiencia de micronutrientes, morbilidad y mortalidad elevadas y neurodesarrollo alterado, si es que no se puede controlar. Tiene la diarrea prolongada, la que dura más de 7 días, 6 veces más chance de evolucionar a diarrea persistente. La malnutrición va a predisponer episodios más severos de diarrea. La prevención y el manejo óptimo de la diarrea aguda es la estrategia ideal para prevenir la diarrea prolongada y diarrea persistente. Es súper importante aquí ir en contra de mucho de lo que es creencia popular, en el sentido de que hay que quitarle la comida a los niños. Esa es una creencia muy difundida. Comienzan a hacer diarrea y le quitan el alimento, comienzan a darles calditos. 6 platos de caldo equivalen a un plato de segundo. El caldo no alimenta. Así que ahí lo que hay que hacer es que después de 4 horas más o menos que el niño ya esté recuperándose de diarrea aguda, puede ser antes inclusive, tienen que comenzar a darle una alimentación lo más cercano a lo normal posible, sin tener mayores problemas en relación con ello. El plan de la OMS, sus puntales son el uso de la solución de reducción oral, la lactancia materna, alimentación continuada durante el episodio agudo, el zinc, sobre todo en malnutridos, la vacunación contra el rotavirus, la promoción de lactancia materna temprana y exclusiva, la vitamina A, la promoción de lavado de manos con jabón, almacenamiento y manejo adecuado del agua y excreta, saneamiento ambiental. Esto es súper importante, como lo evidenció el trabajo en Brasil. La leche sin lactosa y antibióticos, individualizando pacientes, y probióticos en general no han demostrado mayor eficacia. Los trabajos que se han hecho con ellos con muestras pequeñas y todavía no han dado, no tienen la fuerza suficiente como para aconsejarlo como parte del tratamiento de un niño con diarrea persistente. La bibliografía, un trabajo interesante, tal vez el más interesante de todos estos, el trabajo de Bandman, está a disposición de ustedes en PubMed. Los puede poner bien al día sobre lo que es diarrea persistente. Es el trabajo tal vez más reciente que haya de 2018. Porque diarrea persistente en otros lugares ya casi no se ve. Entonces quienes investigaban sobre esto, que eran los países desarrollados, porque les interesaba, como ya no la ven, no se investiga. Ahí están ustedes en este momento, seguramente. Bueno, si alguno me escuchó, si no están como ese gato, preguntas. ¿Me escucharon, chicos? O comienzo de nuevo. Sí, doctor, creo que no hay preguntas. No hay preguntas, no puedo creerlo. Bueno, entonces todo el asunto se entendió. Estuvo sencillo y claro, ¿sí? Sí, doctor. Muy bien, asumiré eso. Gracias por su atención. Conversamos mañana. Tenemos el seminario sobre probióticos. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Hasta doctor. luego, Gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.